Representación geométrica de los números complejos. Forma rectangular. Un número complejo se puede representar en un sistema de coordenadas rectangulares en donde el eje X representa el número real X y el eje Y representa el número imaginario puro Y por Y. Si hablamos de un sistema de coordenadas, podemos identificar cualquier número complejo. Por ejemplo, para el primer cuadrante, si tenemos el número complejo 2, 2 por y, identificamos el punto y lo señalamos mediante un vector. Si hablamos del punto menos 3,3 por y en el segundo cuadrante, lo indicamos y lo señalamos también por un vector. Para el punto menos 1, menos 3i que se encuentra en el tercer cuadrante, identificamos el punto y también lo señalamos con un vector. Y si hablamos del cuarto cuadrante, tenemos el número complejo 2, menos 2 por y, lo identificamos y lo señalamos por otro vector. Para este caso, al eje X se le conoce como el eje de los números reales y al eje Y con el nombre del eje de los números imaginarios. Debido a esta representación, el número complejo X más Y por Y, que es conocido como la forma canónica, también recibe el nombre de forma rectangular de los números complejos. Ahora, si hablamos de la forma polar, la forma trigonométrica de los números complejos presenta características que pueden ser mejor aprovechadas que las de las rectangulares. Si hablamos de funciones trigonométricas, también trazamos un sistema coordenado. Si queremos identificar un punto X, Y, ¿sí? Lo indicamos y lo representamos mediante el triángulo de Pitágoras, ¿sí? Y los elementos de este triángulo pues son el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. Sí, el cateto opuesto pues está representado por el eje Y y el cateto adyacente por el eje X y la hipotenusa por la variable R. Entonces, de acuerdo con esto podemos indicar las funciones trigonométricas, ¿sí? Igual mediante el ángulo identificado con el símbolo θ. Para el coseno del ángulo tenemos que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, esto es x sobre r, donde x es igual a r por el coseno del ángulo. A r lo conocemos como módulo. Ahora para la función seno, este es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es y sobre r. Despejando y nos queda que es igual a r por el seno de θ, donde θ se conoce como la amplitud. Ahora, si queremos conocer la distancia entre el origen y el punto, pues lo hacemos también mediante el teorema de Pitágoras, que nos dice que r es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos. Sí, con la condición de que r debe ser mayor o igual que 0. Ahora, para el ángulo, lo hacemos mediante la tangente, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es y sobre x, donde x pues debe ser diferente de 0. Entonces, de esta relación se obtiene que x más y por y es igual a r por el coseno del ángulo más r por el seno del ángulo por el número imaginario y. Reacomodando nos queda como x más y por y es igual a r por el coseno del ángulo más y por el seno del ángulo. Sí, de esta forma podemos representar tanto en forma rectangular como en forma polar los números complejos. Veamos los siguientes teoremas. El teorema 1 nos dice que el módulo resultante del producto de dos números complejos es igual al producto de los módulos de cada factor y el argumento del producto es igual a la suma de los argumentos de los factores. Veámoslo en el ejemplo. Si queremos determinar el producto de los números complejos, 3 por el coseno de 45 más i por el seno de 45 por 2 por el coseno de 30 más i por el seno de 30,
De acuerdo con el teorema, pues multiplicamos los módulos, que serían 3 por 2, y esto nos daría el módulo resultante, que sería R igual a 3 por 2, nos da 6. Y para los ángulos, pues estos se suman, ¿sí? Entonces el argumento θ es igual a 45 grados más 30 grados, que nos da 75 grados. Entonces con esto ya podemos formar nuestro número complejo en la forma polar, que sería 6 por el coseno de 75 grados más i por el seno de 75 grados. ¿Sí? Esto sería para la multiplicación. Veamos el siguiente teorema, que nos habla de la división. Y nos dice que el módulo resultante del cociente de dos números complejos es igual al módulo del dividendo entre el módulo del divisor. Y la amplitud del cociente pues es igual a la amplitud del dividendo menos la del divisor. Vamos a ver el ejemplo. Calcular el cociente de los números complejos. 4 por el coseno de 75 más i por el seno de 75 grados. Sobre 2 por el coseno de 45 más i por el seno de 45. Pues aquí lo que hacemos es dividir los módulos y los ángulos los vamos a restar. Entonces nos queda la siguiente forma. 4 medios por el coseno de 75 grados menos 45 grados. Más i por el seno de 75 grados menos 45 grados. Y el resultado nos da como 2 por el coseno de 30 más i por el seno de 30. Sí, entonces aquí hablamos de la multiplicación y división de números complejos en su forma polar. Gracias.